Lo que ocurrió el 16 de junio de 1959 en casa del actor George Reeves no se ha aclarado hasta hoy. A su casa, situada en Benedict Canyon, acudieron invitados por su prometida Leonore Lemon. A medianoche, toda la concurrencia estaba a duras penas en pie. Los invitados se dispersaron y se quedaron dormidos. Solo el dueño no se rindió, cantaba canciones, tocaba la guitarra y Pleiades a la botella. Al final Leonore se hartó y mandó a George, que había bebido demasiado, a la cama. Entonces, según contó a la policía, sonó un disparo en el dormitorio. La repentina marcha del actor alarmó a los equipos de televisión y a los periodistas. Ocurrió 3 días antes de la boda de Leonore y Jorge. La víspera de la tragedia, Leonore montó un escándalo en el restaurante, pero luego los amantes hicieron las paces e incluso invitaron a invitados. Reeves fue la primera estrella que debió su exitosa carrera a las series de televisión. Su ascenso se produjo al instante. Incluso ayer, un actor secundario desconocido se convirtió en una megaestrella y un ídolo nacional. Al principio, en la serie Las aventuras de Superman nadie tenía grandes esperanzas. Los productores se iban a limitar a un telefilme de 2 partes. Pero el éxito fue rotundo y Las aventuras de Superman estuvo en antena 6 años y se emitió en 21 países. Se convirtió en un ídolo de niños y niñas y en un habitual de las recepciones de Hollywood. George Kiefer Brewer nació en 1914 en la localidad agrícola de Woolstock, Iowa. En su juventud era aficionado al boxeo, pero su madre consideró que el joven George no debía estropear su atractiva apariencia e insistió en que su hijo se dedicara al mundo del espectáculo. Fue en el cine donde George, por consejo de uno de los productores, cambió su nombre por el de Reeves. Recibió un papel menor en Lo que el viento se llevó y Rubia de fresa, atrajo la atención de los directores, pero entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial. En 1943 George se alistó en el ejército y sirvió 3 años en la unidad de teatro especial del Ejército de Estados Unidos, protagonizando anuncios de propaganda y películas de entrenamiento. Era joven, guapo, sano, encantador y las mujeres pululaban a su alrededor. Nadie podía creer que este hombre pudiera abandonar esta vida sin más. Su prometida dijo que cuando oyó un estallido, corrió al dormitorio y encontró a George en la cama, con un revólver tirado en el suelo a su lado. Pero no había huellas dactilares en el revólver ni residuos de pólvora en las manos de George. Aquí, según el detective privado Milos Perillo, contratado por la inconsolable madre del fallecido, empezaron las cosas extrañas. El detective encontró otros 2 agujeros de bala cerca del poste de la puerta. Entonces, ¿por qué todo el mundo oyó solo un disparo, pero había 3 casquillos en la habitación? ¿Y por qué la novia no llamó a la policía hasta 1 hora después de que ocurriera? ¿Qué había pasado durante todo ese tiempo? Leonore no parecía tener motivos para matar a su prometido. Milos Perillo recordaba perfectamente lo que le habían enseñado en la academia de policía. Las circunstancias del caso son importantes, pero más importante es el móvil. Si no puedes verlo en el presente, mira en el pasado. No era la primera vez que tenía que investigarlo. Tendría que averiguar quién amaba a George y quién lo odiaba. Milo tenía recortes de periódico, fotografías, cartas, cintas. Había que estudiarlo todo. Así que, aquí está en Hollywood. Un ingenuo aspirante actor. Tal vez su mayor oportunidad fue un pequeño papel en Lo que el viento se llevó. Se dijo que en el set incluso tuvo un romance fugaz con Vivien Leigh, la protagonista femenina. Pero más bien, los periodistas lo compensaron más tarde, cuando se convirtió en una estrella. Y luego estaba el papel de Superman. Su imagen aparecía en envoltorios de palomitas, camisetas, cuadernos, gomas de borrar, fiambreras escolares. Y le pagaban dinero por todo ello. George se casó muy joven cuando llegó a Los Ángeles. En un café donde estaba almorzando, se encaprichó de una guapa camarera. Eleanor Needles era una aspirante actriz. Sus padres no eran pobres, pero la chica decidió no depender de ellos. Los padres no aprobaron el apresurado matrimonio de Eleanora con un actor mendigo. Pero su matrimonio fue destruido no por la pobreza y el dinero perdido que apareció después de Superman. Reeves comenzó a beber, desaparecer en las fiestas, alrededor de algunas mujeres daban vueltas. Fue entonces cuando el detective se dio cuenta de un acontecimiento en su vida. En una fiesta en casa de Gary Cooper, Reeves fue presentado a un importante caballero. Este es Eric J. Mennix, un hombre que puede hacer mucho. Reeves y Mennix se tendieron la mano.
Junto al vicepresidente del estudio Metro-Goldwyn-Mayer se encontraba una espectacular dama sin edad, podría tener unos 30 años o un poco más. Pero en realidad Camille Antoinette, Toni para sus amigos, tenía más de 40. Toni estaba casada con Menix. No era un simple funcionario, y el más centro de Hollywood, gracias al cual todos los problemas que surgían en los actores del estudio, simplemente se evaporaban. Si damos crédito a los rumores, estuvo implicado en la muerte de su primera esposa, tenía amigos en la policía y algo que ver con el crimen organizado. Reeves y Toni iniciaron un romance que duró muchos años. George Reeves, al entrar en esta relación, no sospechaba que estaba jugando con fuego, porque a diferencia de su héroe, el actor no era a prueba de balas. Comenzó una historia de amor y pasión de una mujer madura, la esposa del jefe de una de las mayores compañías cinematográficas de Estados Unidos, que sufría el engaño y el distanciamiento de su marido y un joven y apuesto Reeves, que se aprovechaba francamente de la posición, las conexiones y el bolso de Toni. Pronto se convirtieron en amantes, pero saciado Eddie Menix miró a la aventura amorosa de su esposa a través de sus dedos. Para Toni se ha enfriado durante mucho tiempo. Y entonces un nuevo enamoramiento ocurrió en la vida de Reeves. Tan pronto como a Reeves le pareció que se independizaba, se zafó inmediatamente del abrazo de Toni. Leonore Lemon fue amor a primera vista. Cuando George cenaba en un restaurante, en su mesa se sentó una espectacular morena, y le dijo que tenía los ojos más bonitos del mundo. La desconocida era tan buena que concertó una cita con ella. Pasaron una tarde divertida y luego una noche de fiesta. Al cabo de unas semanas, Reeves no sabía cómo vivía sin ella. Leonore era una estrella de la farándula neoyorquina. Formaba parte del círculo de los llamados 100 de oro, gente que viajaba constantemente, estaba en los estrenos de La Scala y Covent Garden, asistía a fiestas en Milán, Londres, París. George Reeves, en el fondo seguía siendo un tipo sencillo de provincias, semejante vida le fascinaba. Según los contemporáneos, Lemon difería carácter extremadamente pendenciero y luchadora, y ellos y Reeves peleaban con regularidad. A Leonor Lemon le encantaban las fiestas, bebía mucho y una vez se distinguió, fue la primera mujer a la que echaron del club neoyorquino Stork por pelearse. Además, era una notoria cazadora de riquezas ajenas, pero en el caso de Reeves parece que no dio en el blanco. El actor no tenía mucho dinero, y todos sus ahorros y propiedades que, como se vio después, y legó a Toni Menix. Casi todo lo que George poseía, se le dio a Toni. Con el abandonado Toni comenzó a suceder terrible, se marchitó, perdió peso, sin brillo. Milos Perillo no ha visto Superman, y aún no ha adivinado ni un detalle interesante. Los nombres de los amigos y enemigos del héroe de la película empezaban por la letra L, su novia del colegio se llamaba Lana Lane, el enemigo, Lex Luthor, la novia, Lois Lane. Como este proyecto lo era todo para Reeves, con el tiempo empezó a identificarse con su héroe y las dos letras L del nombre Leonor Lemon le parecieron una señal del destino. Reeves le hizo una oferta a Leonore. Toni, cuando se enteró de la inminente boda, corrió hacia Reeves. Su explicación en el café fue tumultuosa. Los testigos y el maître dijeron que la pareja hablaba en un tono de voz acalorado. Toni quiso abofetear a Reeves, pero él le interceptó la mano. Ella le escupió en la ensalada y se marchó. Así terminó el romance, sobre el que todo Hollywood cotilleaba. Toni superó la ruptura con extrema dureza, amaba sinceramente a George e invirtió mucho en su carrera. Y ahora no es suficiente que Reeves inesperadamente dio su renuncia, por lo que todavía seguía viviendo con su nueva novia en la casa, que dio a Toni. Inesperadamente, el propio Eddie Menix arrojó algo de luz sobre la historia. Sus días estaban contados y se encontraba en el hospital. Le habían diagnosticado un cáncer de garganta que progresaba rápidamente. Solo podía comunicarse con la ayuda de un aparato especial que transformaba los sonidos. Cuando se enteró de por qué el detective había venido a verle, se echó a reír. Se llevó un aparato especial a la boca, y dijo con voz distorsionada por las membranas, «Esta chica, Leonor, era la novia del mafioso Lucky Luciano. Dicen que no en vano visita Italia tan a menudo, va a teatros y restaurantes, aparece en la luz, y entre medias pasa de lo que necesita. Nadie sospecharía de una mujer así. Y no es rica en absoluto, aunque le gusta dejarse el polvo en los ojos». Agitó la mano con cansancio y pulsó el botón para llamar al médico. No quiso decir nada más. El detective Milos Perillo, que también era italiano y había crecido en un barrio donde 1 de cada 3 había trabajado con la mafia,
comprendió el avispero en el que Reeves había metido la mano al relacionarse con la novia de Lucky. El caso está cerrado. Tony Mennix dijo que poco antes de morir George, empezaron a verse de nuevo. Él se quejaba de que Leonore le engañaba. Fue entonces cuando cambió su testamento, dándole todas sus propiedades a Tony. Tony nunca se olvidó de él, montó una sala museo Reeves en su casa, coleccionó paquetes de patatas fritas con su cara, fiambreras, carteras y estuches de lápices con retratos de Superman. Tony reunió una colección de películas protagonizadas por George y las veía por las tardes. Esto duró 20 años. Ella heredó toda la fortuna de Abe Mennix. Casi nunca salía de casa y no podía mirar a su gran amor en la pantalla e hipnotizada por George, vestido entonces con frac, luego con camisola, luego con cota de malla, luego con la capa del superhéroe. Leonore Lemon inmediatamente después de la tragedia, abandonó la casa Reeves. Cogió $4,000 en cheques de viaje, supuestamente aprovisionados para la luna de miel, se marchó a Nueva York y nunca más volvió a la costa oeste. Más tarde cambió regularmente su propio testimonio, dio declaraciones contradictorias y bebió en exceso. Murió sola en Nueva York en 1989. Su cuerpo no fue encontrado hasta 4 días después de su muerte. Basándose en estos hechos se rodó la película policíaca Land Culture 2006, dedicada a la misteriosa muerte del actor George Reeves. Los papeles principales están interpretados por Adrien Brody y Ben Affleck, que ganó la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia, y una nominación a los Globos de Oro por su interpretación.